tardes a todos ya. Antes de comenzar, me gustaría agradecer también por mi parte a los organizadores, colaboradores y patrocinadores que nos han traído a esta maravillosa ciudad de Tenerife y han hecho posible la organización de estas jornadas. Y, por supuesto, a los expertos de esta mesa que nos acompañan esta tarde y que también han hecho un esfuerzo por estar aquí. Cecilia Hernández Rodríguez, Santiago Ripoll y Carlos Mira, que iré presentando a medida que sucedan sus intervenciones. Bueno, después de sumergirnos en un tema tan interesante, como hemos visto antes, y tan relevante, bello y poético, como ha dicho el profesor Faramiñán, como son los cielos oscuros y silenciosos, pues bueno, nos embarcamos en un reto que casi podríamos decir, o parece que es lo opuesto, ¿no?, por lo luminoso y lo pragmático, como es la gestión del tráfico espacial y las actividades comerciales, pero en realidad no es así, porque el objetivo último de la gestión del tráfico espacial es conseguir que el espacio sea sostenible para todos y que todas las actividades puedan tener cabida. Me gustaría hacer mención a la reciente cumbre que ha tenido lugar en Nueva York, la Cumbre del Futuro, el 23 de septiembre, donde las actividades espaciales han formado parte de la agenda por su importancia para el futuro de la humanidad. Esta cumbre ha dado como resultado un pacto para el futuro y en él los Estados alientan a la Comisión sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos a establecer nuevos marcos para tres grandes retos, y aquí estamos nosotros. El primero de ellos es el tráfico espacial, seguido de los desechos espaciales y los recursos espaciales también. Por tanto, bueno, es obvio que es un gran reto. La gestión del tráfico espacial es un tema complejo porque presenta dificultades técnicas, como iremos viendo, jurídicas y de gobernanza, porque no hay, como sabemos, ningún mecanismo global que lo regule ni un organismo responsable de ello. Es un tema, además, que tiene importantes implicaciones para el futuro y la seguridad de todas las actividades que tendrán lugar en el espacio ultraterrestre, pero también, en especial, para el desarrollo de las actividades comerciales y el incipiente turismo espacial, y por eso nos ha parecido muy interesante también unirlo a esta mesa de debate. Bueno, pues sin más demora, para dejar tiempo a nuestros expertos, pues me gustaría presentar a Cecilia Hernández Rodríguez, que es directora en funciones de programas y de industria de la Agencia Espacial Española, para explicarnos los retos a los que se enfrentan. Es física por la Universidad Autónoma de Madrid, presidenta del Comité del Programa Científico de la Agencia Espacial Europea y delegada en el Consejo también de la ESA. La mayor parte de su carrera profesional se ha desarrollado en el Centro para el Desarrollo Tecnológico y de la Innovación, el CEDETI, como conocemos, y tras su paso por la empresa privada. Desde noviembre de 2023 se integra a la Agencia Espacial Española. Adelante, Cecilia. No. ¿Ahora sí? Vale. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a la organización por invitarnos a estar hoy aquí. Vengo representando efectivamente a la Agencia Espacial Española, que es de reciente creación, pero no nueva. Es de reciente creación, se creó en marzo del año pasado y hasta mayo de este año no tuvimos un director ya nombrado. Hemos empezado ya a funcionar, a sacar convocatorias con celeridad desde el nombramiento de este director, pero todavía tenemos que consolidarnos y tener, bueno, pues algo tan simple como una aplicación para gestionar proyectos propia y un montón de cosas que hacer y desarrollar. A alto nivel, en nuestro mandato, lo que tenemos de alto nivel es la responsabilidad de proponer una política espacial en primer lugar, proponer y desarrollar y ejecutar una estrategia espacial y, en tercer lugar, generar un borrador de ley del espacio. O sea, yo creo que son tres cosas que tiene la agencia en sus obligaciones, en sus objetivos, que es importante que las señales antes de empezar, digamos, mi alocución aquí.
Bueno, pues sobre el tema de la mesa quería empezar recordando, aunque yo creo que en estos debates que estamos teniendo ya somos todos muy conscientes de que vivimos en una época de grandes transformaciones en el sector espacial y que está repercutiendo, sin lugar a dudas, en el papel que estaban teniendo las agencias. Piensen que eran aquellas instituciones que lo que estaban haciendo era intentando llegar a ese espacio y que estaban desarrollando su industria y que estaban pues también apoyando a su ciencia desde el espacio, porque también el espacio es un lugar, hemos estado hablando de la astronomía en tierra, pero el espacio es un lugar magnífico para poder hacer ciencia, toda aquella que no podemos hacer desde aquí. Eso, desde luego, hay que tenerlo en cuenta. Estamos experimentando una aceleración sin precedentes de la actividad impulsada por una creciente participación de actores, ojo, que eso también se ha mencionado aquí y se ha hablado de Starlink, de actores comerciales en el sector. Los avances tecnológicos, la miniaturización, los nuevos usos de los datos que se obtienen desde el espacio ofrecen un nuevo abanico de posibilidades que está reconfigurando el panorama y emerge con pujanza lo que estamos llamando el nuevo espacio, que se abre hueco más allá del mercado institucional, que eso es muy importante y por el que los inversores están apostando con decisión. Los estudios nos dicen que la economía del espacio pasa de un 3% de crecimiento anual a un 7%, con unas estimaciones que prevén 1,8 billones de euros españoles, porque si lo pensamos en euros ingleses estaríamos hablando de trillones, de dólares en 2035. Actualmente, en 2023, la cifra era de 630.000 millones. Eso lo saqué de un estudio de McKinsey y del Foro Económico Mundial. Las estructuras de costes establecidas desde hace mucho tiempo y la rentabilidad de la industria espacial están siendo cuestionadas por modelos de negocios que son disruptivos e innovadores en el sector. En el pasado, los desarrollos espaciales eran financiados casi exclusivamente por gobiernos y sus agencias espaciales. Sin embargo, en las últimas 2 décadas hemos visto surgir numerosos actores que, con el apoyo de financiación privada, han logrado grandes avances. Estos actores han introducido nuevos conceptos, nuevas formas de hacer, paradigmas y tecnologías que ha supuesto una dinamización, con todas las consecuencias que antes ya se hablaba de ellas, del sector. Bueno, pues proliferan, obviamente, los lanzamientos. Y este aumento de frecuencia de emisiones viene acompañada de una mayor diversidad de cómo se van configurando. También de las aplicaciones que desde el espacio vamos obteniendo con sus usos. Los productos y servicios generados en el espacio están teniendo un impacto creciente en la sociedad, motivado por innovaciones impulsadas por el sector comercial. No solo nos referimos a tecnologías espaciales que afectan a lo que llamamos el sector upstream, sino que el downstream cobra cada vez una mayor relevancia con aplicaciones que benefician a usuarios y a la ciudadanía en general. Por ejemplo, antes se mencionaba, ¿no?, el derecho a Internet en zonas a las que no llegaba el cable, ¿no? O sea, yo ya he oído por ahí en algún foro, he oído decir pues que hoy día Internet es un derecho como el agua o la luz, ¿no? Y que no podemos estar privando a sociedades de ese derecho. El avance de todas estas capacidades operativas de satélites medianos y pequeños ha incrementado exponencialmente el número de dispositivos, y lo han mencionado antes, justamente en órbita baja. Y esto ha generado una demanda de lanzadores que ha hecho que surja, a su vez, un mercado para pequeños lanzadores. Fíjense, hace a lo mejor, yo qué sé, 10 años los lanzamientos era todo un acontecimiento y se preparaban excursiones y cosas así como muy lúdicas, porque era algo extraordinario. Ahora sí, uno pues va de vacaciones o a pasar una semanita por los alrededores de Cabo Cañaveral, malo será que no haya algún lanzamiento en esa semana. O sea, ya son rutinas. Por otro lado, se relanzan los programas de exploración lunar como paso intermedio para algún día llegar a Marte. Y
y la actividad comercial está ahí también presente. O sea, que piensen que ahora ya no es solo pues eso esa cosa que estábamos diciendo de gobierno. Por otra parte, y esto es muy importante, las grandes potencias están incrementando sus inversiones en espacio, considerando el espacio uno de los sectores estratégicos, y José Manuel antes lo apuntó, también desde el punto de vista de la seguridad y la defensa. Europa y sus estados deben desarrollar resiliencia frente a crisis globales, incluido el cambio climático o la inestabilidad geopolítica. Y se requiere y somos conscientes de ello, y lo ha dicho antes José Manuel, se requiere una capacidad espacial sólida que prevenga y dé respuesta a los desastres, proporcione seguridad, resiliencia y contribuya a la estabilidad económica. Les recuerdo el seguimiento del volcán, de La Palma, de los satélites de Copérnicus, de observación de la Tierra de la Unión Europea. Las agencias deben seguir, y este es un papel muy importante, las agencias deben seguir proporcionando las herramientas necesarias para desarrollar tecnologías y sistemas espaciales. Europa se ha visto en los 2 últimos años, por una circunstancia, pues yo qué sé, de falta de previsión o de mala suerte o X, sin ese acceso independiente al espacio que venía teniendo desde que empezaran los programas Ariane. Y bueno, ya por fin hemos visto que el Ariane 6 ya, el Maiden Fly se hizo con éxito en julio y parece que va a arrancar. También los lanzadores Vega, que también habían suspendido por una serie de circunstancias sus lanzamientos, han reiniciado su actividad, con lo cual ya parece que volvemos ahí. Pero en todo este tiempo también hay nuevos lanzadores que están emergiendo, lanzadores de pequeño tamaño. Antes mencionaba, pues eso, la miniaturización, las tecnologías. Ahora mismo se pueden hacer satélites más pequeños con grandes prestaciones. Entonces, no se necesitan lanzadores tan potentes para ponerlos en órbita. Con lo cual, pues está emergiendo también todo una oferta de mini lanzadores que a su vez repercute en que esté también creciendo la oferta de puertos espaciales. Ya no es Cabo Cañaveral y la Guayana Francesa, sino que estamos viendo otros sitios en Estados Unidos o en Europa, sobre todo en el norte, donde estamos teniendo posibilidades de acceder al espacio. O sea, nos estamos viendo que el programa se está poniendo simpático, ¿no? Cuando menos. Y bueno, evidentemente la Agencia Espacial Española quiere y además está dentro de su objetivo que su industria no se quede atrás. Habla de los puertos espaciales, ¿no? La elección de una ubicación idónea, por ejemplo, es algo complejo, debe cumplir ciertos requisitos y eso también hay que tenerlo en cuenta. España, aunque en algún momento se consideró el poner ahí una base de lanzamiento, de momento no lo tiene en el horizonte. Bueno, pues todo esto, desde hace tiempo, se nos dice, oye, mirad, es que el espacio se está saturando y que el espacio va a terminar no ya ver las estrellas desde nuestros observatorios, que el espacio se va a formar una capa que nos va a impedir acceder al espacio. Es muy distinto cómo ve un astronauta ahora que vuela a cómo se encontró el espacio, pues yo qué sé, Yuri Gagarin o John Glenn. O sea, si ellos vieran todo lo que hay ahora, dicen, ¿dónde está el espacio en el espacio? ¿No? Ven que el espacio se queda sin espacio. Bueno, pues esto evidentemente hay que regularlo. Solo en 2023 se registraron más de 200 lanzamientos, la mayoría, luego objetos yo creo que fueron como más de 6.000. La mayoría de ellos, se ha mencionado aquí varias veces, de Starlink. O sea, esto es una saturación sin precedentes de la órbita LEO. La proliferación de basura espacial es absolutamente alarmante, con más de 46.000 piezas de más de 10 centímetros y ya más de 1 millón de objetos de más de 1 centímetro en órbita. Y aquí lo tengo que decir y voy a sacar pecho, desde una posición de liderazgo en España, la Agencia Espacial Española coordina el consorcio europeo SST
que está formado por 15 agencias espaciales y gestiona el Centro Español de Vigilancia y Seguimiento Espacial, que es un centro de referencia para la coordinación de satélites. Junto con Francia, España proporciona servicios de alerta para evitar colisiones a más de 500 satélites y 60 usuarios a nivel global. Bueno, pues bueno, aquí ya empezamos a hacer cositas, ¿no? Pues a vigilar qué es lo que hay y los peligros que hay, bueno, pues para el propio espacio. Bueno, pues todo esto, todas estas alarmas, todo esto que estamos viendo, pues también hay que entender que se abren nuevas oportunidades de desarrollos tecnológicos que ofrezcan, pues por ejemplo, lo que se están llamando IoT, ¿no? Los servicios en órbita que, por ejemplo, puedan alargar la vida de los satélites y que no sea necesario enviar tanto, o para hacer un de orbitado seguro. Yo he de decir que en este sentido las empresas españolas están adelantándose a lo que pueda ser una exigencia de que los futuros satélites tengan que tener un sistema por el que se pueda de orbitar. Pero ojo, lo que puede ocurrir también cuando tú traes un satélite, lo reentras y de repente se te desintegra en la atmósfera, no sé cómo decirte, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, 1000 cosas podríamos decir. Eso, ¿qué es lo que va a quedar en la atmósfera? ¿Cómo la va a alterar? Todo eso lo tenemos que estudiar. O sea, cuando cojamos los 6000 satélites de Elon Musk y digamos, venga, todos para abajo, ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer para que no generemos un nuevo impacto ambiental? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Y no he oído mucho hablar de eso, más bien he oído muy poco. Yo creo que es que está todavía por estudiar, pero hay que estudiarlo. Europa está a la vanguardia, sí es cierto, en la investigación de métodos de mitigación a través de proyectos como DRACO, Clear Space One o EROS, que buscan desarrollar tecnologías para el mantenimiento y retirada de objetos en órbita, tanto habiéndolo previsto de entrada o incluso los que ya están, que son muchísimo más complicados. Eso casi que no es a día de hoy una aspiración, por lo menos no es una aspiración porque es muy complicado. Un satélite que ya está ahí, que ya está muerto, como traértelo, eso de momento, y a ver quién lo hace, claro, o sea, y a ver quién lo paga, porque eso, exacto, a ver quién lo paga, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer es preverlo para próximos lanzamientos. Y ya digo que en estas misiones y en estas tecnologías España está teniendo un papel destacado. Bueno, en todo este contexto hay que tener también en cuenta la meteorología espacial, ¿no? En ese universo de espacio exterior donde están todos estos satélites que nos están prestando servicios, pues evidentemente, antes se hablaba, ¿no?, de los máximos solares, las llamaradas, su impacto, etcétera, pues todo esto impacta también en nuestros satélites y todo eso va a haber que gestionar todos esos satélites con esa predicción meteorológica espacial para que puedan seguir funcionando, ¿no?, para que no se nos produzcan esos apagones tan de ciencia ficción y que generan tanto desastre absolutamente terrorífico en las películas, ¿no? Bueno, pues todo esto evidentemente subraya la urgencia de implementar un sistema de gestión de tráfico espacial, ¿no?, que sería STM en sus siglas en inglés, para garantizar la sostenibilidad y el acceso seguro al espacio. Bueno, actualmente, y eso lo sabemos todos, no tenemos una regular, bueno, lo comentaba antes José Manuel, ¿no?, pues todos los desarrollos, todos los avances van muy por delante de la regulación y la necesitamos una regulación, pero esa regulación tiene que ser a nivel global, porque es que es cierto, en Europa se está desarrollando una ley del espacio, también estamos ya en España desarrollando una ley del espacio que, como no puede ser de otra manera, tendrá que ir alineada
con la europea y otras leyes como la francesa, la inglesa, etcétera, etcétera, tendrán que de alguna manera estar engarzadas y garantizar la interoperabilidad de los sistemas. Tenemos todo eso, pero claro, la industria espacial dice, oye, si tú a mí me vas a imponer unas normas y el resto del universo no las va a tener, pues te va a ocurrir como con el cambio climático, ¿no? Tú controlas las emisiones, pero el resto no. Y al final la atmósfera es de todos. Entonces dice, oye, a mí me vas a hacer perder competitividad y mientras Starlink sigue mandando los satélites a paletadas, ¿no? De 6.000 en 6.000. Y todo eso, evidentemente, ahí, bueno, pues COPUOS es nuestra gran esperanza para que esto se regule de una forma racional y beneficiosa para la humanidad. La colaboración internacional en el sector espacial es fundamental y debe estar y está en su ADN. Es cierto que el desarrollo de normativas globales avanza con lentitud, aunque bueno, ahí estamos nosotros legislando con la esperanza de que eso pues al final se extienda y permee. Yo ya para acabar y por dar un resumen, así muy rapidito, mientras el espacio se vuelve cada vez más concurrido, la gestión efectiva del tráfico espacial, la mitigación de desechos y la sostenibilidad a largo plazo son prioridades cruciales. La Unión Europea, junto con la Agencia Espacial Europea y España en particular, bueno, y otras agencias, pero España en particular, con la Agencia Espacial Española, son claves en este esfuerzo global. Los retos que enfrentamos son cada vez más complejos, pero también, y lo he de decir, apasionantes y, como antes comentaba, traen consigo nuevas oportunidades. Desde la Agencia Espacial Española estamos liderando la contribución española a la solución de estos desafíos que requieren de un esfuerzo internacional significativo, pero en el que España está desempeñando ese papel que todos esperamos esencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Efectivamente, pues para conseguir una gestión del tráfico espacial es necesaria esa cooperación a nivel nacional y regional, como mencionabas, que está liderando por una parte en ese consorcio europeo la Agencia Espacial Española, pero también, como has dicho, que COPUOS, bueno, que todas nuestras esperanzas están en COPUOS y precisamente ese tema es el que va a abordar pues un experto que además es un experto de la casa, Santiago Ripoll, que es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio. Es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Pompeu Fabra y en la actualidad es jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Y además, por eso va a ser el gran experto en COPUOS, es presidente de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de COPUOS este año 2024 y 2025, así que nos podrá ilustrar sobre todo lo que se ha debatido en estas últimas sesiones sobre esta cuestión. Bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias, Elvira, por haber pensado en mí para esta mesa redonda. Y yo voy a dividir mi intervención en dos apartados, ¿no? El primero, mi experiencia de COPUOS como presidente de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y, en segundo lugar, cómo se trató, cómo se abordó la cuestión de la gestión del tráfico espacial durante la sesión de abril, ¿no?, de este año. En primer lugar, quiero hacer una referencia a COPUOS, ya se ha dicho, es el gran regulador en materia de derecho del espacio como órgano de Naciones Unidas. Y, desarrolla una tarea muy importante. Los 5 principales tratados en materia del espacio nacen de COPUOS y continúa con esa labor de reglamentación y, a su vez, de debate en materias de derecho espacial. El COPUOS está constituido por 2 subcomisiones, la Comisión de Asuntos Científicos y Técnicos, que se celebra normalmente en el mes de enero, febrero de cada año, durante 15 días, y la Comisión de Asuntos Jurídicos, que se celebró el año pasado también durante 15 días, entre el 15 y el 26 de abril
de 2024, ¿no? Bueno, sin duda fue un gran honor haber sido elegido presidente de esta subcomisión. Gracias a todos los estados que apoyaron esa decisión, pero muy en particular quiero agradecer a la REPER, a la representación permanente de España ante Naciones Unidas, el apoyo que me dieron, ¿no? Y aquí que tenemos a José Manuel, pues le concreto en su persona este agradecimiento. La subcomisión de Asuntos Jurídicos se organiza en 20 sesiones del plenario, digamos, en las que se trataron cuestiones que yo dividiría como en 3 bloques, ¿no? En primer lugar, intercambio general de opiniones. Los Estados intervienen, dan su parecer sobre cuestiones generales de derecho del espacio, incluso, como comentaré un poco más adelante, sobre otras cuestiones, ¿no? Después hay una serie de temas clásicos que están permanentemente en la agenda de la subcomisión, que es los 5 tratados principales en materia de derecho del espacio, no sé, su ratificación, desarrollo que haya habido, etcétera. La definición y delimitación del espacio ultraterrestre, la frontera, ¿cómo es?, horizontal, bueno, superior, que separa el espacio aéreo del espacio ultraterrestre, y el tema de la órbita geoestacionaria. Estos son temas que están recurrentemente en la agenda de COPUOS y que van tratándose un año tras otro. El segundo bloque de cuestiones que trata COPUOS, a mi modo de ver, o en la ordenación que yo hago, hace referencia a las fuentes de producción normativa, las fuentes de derecho propias del derecho del espacio, ¿no? Entonces, habla de los tratados internacionales, obviamente, pero también se debaten como puntos de la agenda modelos de normas jurídicas, mecanismos instrumentos de Naciones Unidas sin fuerza obligatoria. Entonces, eso ya nos da una idea un poco de los debates en el seno de COPUOS sobre las fuentes de derecho internacional a las que se puede recurrir para regular cuestiones relacionadas con el espacio, ¿no? Y después, por último, hay una serie de cuestiones novedosas de actualidad ante las que se tendría que tomar postura por parte de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y que son mecanismos para reducir y eliminar desechos espaciales, la gestión de tráfico espacial, la aplicación del derecho internacional a satélites pequeños. En la cumbre sobre el futuro, que ha tenido lugar ahora, como ha señalado Elvira, la cuestión del derecho del espacio fue objeto de consideración, y una de las ideas que se menciona ahí es que habría que racionalizar la agenda de COPUOS, ¿no? En el sentido de que esos 3 puntos de la agenda, mecanismos de reducción y eliminación de desechos, gestión de tráfico espacial, aplicación de derecho internacional a satélites pequeños, podrían agruparse en uno solo, que es gestión del tráfico espacial. A lo mejor no es tan contundente como yo lo he señalado, pero la idea, ¿verdad?, es esta. Muy bien. Entonces, junto al plenario, junto a las actividades propias del plenario que se organizan de estas 20 sesiones que van tratando todas estas cuestiones, funcionan 2 grupos de trabajo en el seno de COPUOS, que es de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, el grupo de trabajo sobre situación y aplicación de los 5 tratados de Naciones Unidas sobre espacio ultraterrestre, que preside la alemana Franziska Knuth, y un grupo de trabajo sobre aspectos jurídicos de las actividades relacionadas con los recursos espaciales, que preside el polaco Andrzej Tyszkal y el vicepresidente Steven Freeland, ¿no? Estos 2 grupos de trabajo están ahí constituidos y trabajan cada año de manera profundizando en las 2 cuestiones tan importantes como las que he señalado. Esta última sesión de COPUOS se celebró también la Conferencia Internacional sobre Recursos Espaciales. Como
inauguración, digamos, bueno, los momentos iniciales de la sesión ordinaria de la Comisión Jurídica. Y era una conferencia que venía trabajándose largamente y que resultó muy exitosa. Bueno, entonces, en todos estos trabajos participaron 81 estados, hubo 14 hispanoamericanos, además Honduras como observador, y también España y Portugal. También participaron organizaciones internacionales, agencias de Naciones Unidas, por ejemplo, el PNUMA, el Programa para Medio Ambiente, o la Unión Internacional de Telecomunicaciones vinculada al sistema de Naciones Unidas, y después organizaciones internacionales que tienen un estatuto de observador, tipo la Unión Europea, por ejemplo, o Intersputnik, UNIDROIT, etc., ¿no? Y asimismo participan también organizaciones no gubernamentales con estatuto de observador permanente, entre ellas nuestro querido Instituto Iberoamericano, como gracias en muy buena medida a la acción de Maureen Williams, como ayer quedó reflejado en el vídeo conmemorativo de los 60 años. Bueno, a medida que se avanza en todo este programa de actividades, se realizan presentaciones por parte de expertos, de agencias nacionales de espacio y que van enriqueciendo todo este debate y además van poniendo ejemplos concretos. Por ejemplo, el registro de los objetos de lanzamiento lo realizamos en mi país de esta manera, pam, pam. Entonces, todo esto es muy ilustrativo. De tal manera que durante 15 días el mundo del derecho internacional del espacio ultraterrestre está en pleno funcionamiento, ¿no? Digamos que los actores principales están debatiendo sobre cuestiones principales del derecho del espacio ultraterrestre, ¿no? Es verdad que a veces los estados llevan sus cosas particulares a Copúos, pero parece ser que lo hacen en todos los órganos de Naciones Unidas, ¿no? Y apareció por ahí la guerra Ucrania contra Rusia y otras cuestiones bilaterales que, bueno, distorsionan un poco, pero forma parte, digamos, de la vida de Naciones Unidas y así debe ser, ¿no? Entonces, en nuestras actividades de Copúos se va combinando el estudio, la consideración de cuestiones de carácter general con cuestiones de carácter más concreto, más particular, y ese engranaje es un engranaje, no sé, casi perfecto, o sea, ya lleva tantos años de funcionamiento y es un engranaje de discusión, de debate, de llegar también a posiciones comunes muy importante, ¿no? Pero es el mundo de las organizaciones internacionales, el mundo de los estados. Son 81 estados, no sé cuántas organizaciones internacionales. Muy bien, digamos que generosamente abrimos Copúos a la participación de ONGs, de asociaciones científicas, etcétera, les damos un determinado estatuto de observador. Las empresas tan importantes actualmente no tienen ni siquiera esta cabida en el mundo de Copúos, ¿no? Y entonces eso es un aspecto, me parece a mí, a incorporar. No es un debe de derecho espacial o de Copúos únicamente. Creo que todo el mundo internacional, tan centrado en la acción de los estados, pues debiera favorecer la participación en los procesos normativos de creación de normas de las empresas, ¿no? Ya la Unión Internacional de Telecomunicaciones lo va haciendo, en fin, hay un camino que se ha abierto allá, ¿no? Bueno, entonces en Copúos, ya por acabar esta impresión general y todo, pues en Copúos se advierte una discrepancia entre las dificultades para alcanzar acuerdos. Yo creo que estarían en la división entre países que tienen capacidad para actuar en la carrera espacial y que por consiguiente pueden recabar datos, realizar la gestión que hoy se está exigiendo y que parece ser la más eficiente, que sería la recopilación de información, obtener datos, compartir esos datos, y esos son países
que tienen acceso a la carrera espacial, compatibilizar estos intereses con los de países que, obviamente, teniendo el derecho a la carrera espacial, pues tienen unas capacidades menores, ¿no? Ese sería un punto de quiebra, bueno, de falla en el sistema de alcanzar acuerdos en COPUOS. El segundo, me parece a mí que sería la apuesta por el multilateralismo o por un bilateralismo reiterativo. A ver si me explico, ¿no? Eso lo vivimos en derecho aeronáutico, ¿no? Cuando falla el acuerdo de tránsito de Chicago, ¿qué hacen los Estados? Vamos al sistema de Bermudas, ¿no? Reino Unido, Estados Unidos crean los acuerdos de Bermudas y en sus relaciones bilaterales uno y otro van replicando el contenido de ese acuerdo con Francia, Alemania, etcétera. Luego Francia, a su vez, y se multilateraliza un tratado bilateral. Pues aquí, creo yo, COPUOS puede ocurrir esto. Frente al multilateralismo y una solución multilateral única, un tratado multilateral, una regulación que sea unívoca, hecha en Naciones Unidas y que, bueno, se abra a los Estados. Frente a eso, los acuerdos Artemisa, bueno, con toda su novedad, etcétera, pueden ir abriendo esa vía de la bilateralización no sé, la expresión si es muy buena, ¿vale? Pero creo que puede ser suficientemente gráfica, ¿no? Porque de momento ya hay 47, me parece, países que expresaron la adhesión a acuerdos Artemisa. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Santiago. Será muy interesante también ver cómo evolucionan todas estas cuestiones político-jurídicas, que es al final lo que son en COPUOS y también en lo referente a la gestión del tráfico espacial, ¿no? Que también parece que la delegación de Alemania había presentado una propuesta para poder crear un grupo de trabajo en la subcomisión durante 2 años y, bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona esta cuestión el año que viene. Pues a continuación vamos a pasar a otro tema pues muy interesante, pero que enlaza con todo lo que hemos hablado hasta ahora, que son las actividades comerciales y, en concreto, en el espacio ultraterrestre, pues el incipiente, si me permite decir turismo, porque ha dicho que todavía no le podemos llamar así, pero bueno, turismo espacial. A mí, la verdad, me hace mucha ilusión también presentar esta ponencia, porque yo hace 30 años que me especialicé en aeronáutico y espacial, y cuando volví a España estaba convencida de que el turismo espacial aquello iba a aparecer ya, iba a lanzarse, y bueno, han pasado 30 años, aquí estamos, ya por fin parece que arrancamos. Bueno, Carlos Mira es presidente ejecutivo de Halo Space desde 2021 y, bueno, su objetivo es rendir que el turismo espacial pues pueda avanzar. Antes de constituir Halo Space, fue socio fundador de Arthur D. Little, liderando a nivel mundial el programa de Breakthrough Incubator, que ayuda a clientes a pasar de la idea de lanzamiento comercial a un nuevo producto de empresa. Tiene una extensa carrera de más de 30 años en tecnologías de la información y telecomunicaciones, habiendo tenido responsabilidades a nivel global y regional en países y en multinacionales como Alcatel, Thales, Telefónica. Ha sido cofundador de startups tecnológicas en el Reino Unido e India. Carlos es presidente de la Fundación Creciendo para el desarrollo de las empresas de tamaño intermedio españolas, de la que es fundador, junto con la Fundación Innovación Bankinter, el ICEX y el Círculo de Empresarios. Y es, que eso sí me ha llamado mucho la atención, a pesar de todo este también impresionante currículum, apasionado de la aeronáutica y del espacio, siendo un paracaidista experimentado con más de 1.200 saltos, que me ha dejado muy impresionada, y piloto privado con licencia para planeadores y ultraligeros. Así que desde el punto de vista profesional como personal estás muy vinculado al mundo de la aeronáutica. Así que adelante, Carlos. Gracias por invitarme a esta mesa, gracias por estar aquí. La verdad es que para mí es un auténtico placer estar en contacto con vosotros, que es un mundo muy distinto al que yo me suelo mover. Elvira, como decías, yo me he movido hasta ahora muy bajo, paracaidismo, piloto. Mi aspiración es subir un poco más alto, aunque todavía no al espacio.
Dentro de lo que es el mundo, en esta mesa, de tráfico espacial, realmente lo que quería es contaros hasta qué medida el turismo espacial va a contribuir a este tráfico. Y creo que por los próximos años me temo que no va a ser un gran generador de tráfico. Voy a aprovechar esta transparencia que hay aquí puesta para, desde mi punto de vista, contaros lo que básicamente ofrece el turismo espacial, y es esta perspectiva. Esa perspectiva que Frank White hace muchos años lo bautizó como el overview effect, el efecto perspectiva. Y es la sensación transformadora que da cuando te asomas y ves desde fuera de la atmósfera la curvatura del planeta, desde el espacio, desde la profundidad del espacio y el halo azul, por eso se llama Halo nuestra empresa. Y esto, en este momento, pues hay dos formas de ver, de tener esta vivencia del efecto perspectiva. La primera es la real, es subir a órbita. Subir a órbita es algo que está limitado a muy poquita gente. Yo creo que más o menos han subido como 670 personas desde Yuri Gagarin, desde el primero que tuvo esta experiencia en el 61, y de esas 700 personas casi solamente hay 60 que han sido pasajeros de pago. Entonces tenemos 60 turistas espaciales. El primero fue Denis Tito en el 2022, que subió con una Soyuz a la Estación Espacial Internacional. En aquella época pagó $21 millones. En estos momentos los tickets están en 50-60 millones de dólares. La semana pasada, en Arabia Saudí, pues una persona con bastantes posibles, lo que me decía es que venía frustrado porque le habían llamado de SpaceX para ofrecerle un descuento y unas condiciones muy buenas para un vuelo futuro de SpaceX. La bajaban de 50 millones a 40 millones. Entonces él fue a lo que era firmar el contrato y decía, joder, por 40 millones yo esperaba que viniera Elon Musk a darme la mano, pero no aparecía Elon Musk, por supuesto, ni nadie, ¿no? Entonces, estos son tickets muy altos, requieren un entrenamiento todavía, una formación, entonces para muy pocos. Y luego hay otra categoría que es la suborbital, es el subir en un vuelo parabólico. Virgin Galactic, Blue Origin lo hacen hasta una altura de 100 poco kilómetros, porque eso permite, pasando los 100 kilómetros, la línea de Kármán, el poder ponerte la medallita de astronauta. Normalmente tú has subido allí, subes y bajas, ¿no? Estos tickets están en el rango de unos $500.000 en este momento para vuelos que son de 15 a 18 minutos. Es intenso. Aquí tenéis lo que es el vehículo de Virgin Galactic. Es un cohete, entonces las ventanas son pequeñas porque tienes muchas aceleraciones. Y aquí, os diré también al final, la expectativa es que probablemente para el 2030 lo que tengamos sea a lo mejor unos pocos cientos de pasajeros al año si las cosas se nos dan bien a la industria, ¿no? Con esto no tenemos mucha gente que vaya a subir a tener este efecto de perspectiva. Y el planteamiento nuestro es que hay otra alternativa y es no utilizar un cohete y no subir tan alto, no realmente subir al espacio. Nosotros llamamos Near Space, que es subir con un globo estratosférico hasta una altura de unos 30 kilómetros. A partir de los 25 kilómetros estás por encima de la atmósfera y, por tanto, ya tienes la misma perspectiva que es la que tienes pues un poco más alto. No sé si os acordáis de realmente un personaje, se llama Felix Baumgartner. Él en el 2012 saltó en un proyecto con Red Bull desde 39 kilómetros de altura. Y esta es una imagen que para mí es un poco icónica, ¿no? Cuando Félix sale de la cápsula para saltar. A nuestros pasajeros bajarán muy cómodos en la cápsula, ¿no? Pero lo que me interesa aquí es fijaros lo que se ve desde ahí. Desde ahí, que esta es una foto real tomada por la cámara de la cápsula, ves prácticamente lo mismo que ves desde la estación espacial a 400 kilómetros de altura. ¿Por qué? Pues porque pensar que la Tierra es una esfera de 11.500 kilómetros de diámetro. Y cuando tú estás en la superficie de una cosa que son 12.000 kilómetros de diámetro, si das un salto de 30 kilómetros, o de 100, o de 300, prácticamente no se nota. Para tener la visión, que os acordáis también de la imagen de los astronautas del Apolo, que se ve al fondo la Tierra, la Luna está a 300.000 kilómetros, creo. Perdonadme, es más o menos aproximado. Pero probablemente tengas que subir, no sé cuál es la altura exacta, tengo curiosidad, lo miraré, la próxima vez os lo diría, pero son miles de kilómetros. Son decenas de miles de kilómetros para tener esa perspectiva. Con lo cual, el efecto que ves, el efecto de perspectiva,
prácticamente es el mismo. Y este efecto lo tienes subiendo con un globo, como hizo Felix Baumgartner. Es un vuelo de 6 horas, de 4 a 6 horas, tardas 2 horas en alcanzar los 30 kilómetros de altura, puedes estar de 1 a 2 horas en el apogeo, o sea, el globo deja de subir, estás por encima del 99,5% de la atmósfera, te queda un 0,5%, que es lo que sostiene el globo, y luego inicias el descenso soltando gas para aterrizar en el punto donde quieres tomar. En el caso nuestro, lo que aspiramos es a tener una precisión en el punto de aterrizaje con un radio de 200 metros para poder entrar aquí, ¿no? Y todo esto sin aceleraciones. Vas a 20 kilómetros por hora subiendo y a 20 kilómetros por hora bajando. Entonces, esto es para todas las edades. Tenemos un programa de pioneros, que son futuros pasajeros que van a volar con nosotros, y la persona más senior que teníamos en el programa, y una persona que lo siento muchísimo, tenía 88 años, quería volar con 90 años, porque era cuando más o menos le tocaría, y me tuvo un problema COVID que se le complicó y bueno, pues ya no lo tenemos con nosotros, ¿no? Pero realmente era para cualquier edad. El pionero más joven tiene 17 años. La chica, cuando tenga 18 ya podrá subir, será cuando vaya a subir, ¿no? Entonces, este es el planteamiento. Estos globos son globos gigantescos, o sea, miden 140 metros de alto y cuando están arriba, totalmente, digamos, hinchados, están a 130, 140 metros de diámetro. Se ve desde el suelo. Desde el suelo, como le está dando el sol, lo que ves es una esfera blanca. El primer vuelo lo hicimos en India, en Hyderabad. Es una ciudad de 12 millones de habitantes. La gente empezó a llamar a la policía, porque por la mañana ya se ve, diciendo que había un UFO, que había un ovni, ¿no? Arriba, ¿no? Entonces es realmente impresionante. Y veis la cápsula, que es una cápsula de 5 metros de diámetro, donde nosotros llevamos 8 pasajeros y un piloto. Como os decía, hasta ahora solamente han tenido esta perspectiva, este overview effect, menos de 700 personas, y nosotros aspiramos al año 2031 a haber subido a 10.000. O sea, es un cambio, digamos, de orden de magnitud, ¿no? en lo que es el tener esta experiencia. Esta es nuestra cápsula. Como no llevamos aceleraciones, las ventanas no son pequeñas como las de Virgin o incluso como las de un avión. Cada pasajero nuestro va en su sillón, en su butaca, con 5 puntos de agarre, pero va suelto, tiene la misma atmósfera que un avión comercial y delante tiene una ventana que mide 1,40 metros por 1,40 metros. No hay aceleraciones, la estructura nos lo podemos permitir. Hemos hecho ya 5 vuelos de prueba. En estos 5 vuelos de prueba hemos verificado todos los sistemas críticos de vuelo, con lo cual hemos hecho el de-risking del proyecto y tenemos el producto viable. Aquí tenéis fotos de la cápsula. Ahí arriba está en Arabia Saudí, en Riad, donde la montamos. En la derecha lo que veis es, el lanzamiento lo hacemos de noche, 1 hora o 2 antes del amanecer, porque es el momento de mínimo viento. Y un globo de estos, que son gigantescos, aunque cuando lo hinchas en el suelo con todo el gas, no sube más que los primeros 30, 40 metros, porque estamos a una atmósfera de presión, cuando vamos subiendo se va expandiendo hasta inflar todo el globo, ¿no? Entonces, lo que veis ahí es, esos son 40 metros del globo. La distancia a la cápsula, que está colgada de una grúa, como veis en esta otra foto, son de 160 metros. Hay 100 metros de globo en el suelo, desplegado, más otra parte. Y el lanzamiento, la verdad es que casi no lo ves, porque el momento en que sale es de noche y lo que ya ves son las luces de la cápsula, que se van yendo y no ves mucho más, ¿no? El aterrizaje lo hacemos con un paracaídas dirigible, tipo parafoil. Como veis aquí, estas fotos son en el desierto de Mojave, en California, un sitio privilegiado para volar porque es un área que es para, básicamente, experimentación de aeronáutica y de espacio. Es un área, la RS 2508, controlada por la base Edwards, y es maravilloso el poder volar allí, siempre que te autoricen, que hemos tenido la suerte de que nos autoricen. Y como veis la foto de abajo a la izquierda, si os fijáis mucho hay un puntito blanco que es un coche, el coche del equipo de recuperación, lo que quiere decir que acertamos dónde vamos a caer, ¿no? Y bueno, la cápsula aquí abajo. Ofrecemos una visión, ofrecemos una perspectiva, y eso significa que para nosotros es importante que no haya nubes. Si vais en avión con el cielo totalmente cubierto abajo,
pues no es la misma sensación que cuando lo que estás viendo es el suelo, ¿no? Y por eso tenemos que ir a sitios donde tengamos cielos despejados. No cielos silenciosos, sino también despejados, ¿no? Y este cielo despejado, ¿dónde está? En los desiertos. Entonces, por eso vamos a tener 4 bases de operaciones para garantizar operaciones todo el año. La base de referencia nuestra en Arabia Saudí, 9 meses al año para volar, octubre hasta mayo. En España aspiramos a volar en verano. Aspiramos a volar de junio a septiembre, porque es cuando puedes, con tus clientes, que van a reservar un año antes, el decirles, vente la tercera semana de junio a volar con una probabilidad alta de que no haya nubes. Si le decimos la tercera semana de abril o de febrero o de noviembre, pues puede que tengamos mala suerte y que esté cubierto. Otra base en Australia y otra base en Estados Unidos. La ventaja que tenemos es que no necesitamos grandes infraestructuras, no necesitamos ni pistas de lanzamiento ni torres, con lo cual, después de estas 4 bases, tendremos otras bases, ¿no? En Argentina probablemente tendremos una, están diciendo en Mendoza es una provincia estupenda para tener una base, en Sudáfrica o en Botswana, pues también son otros buenos sitios. Y la parte, digamos, más de regulación, la parte jurídica, para nosotros muy importante, que es la que quería compartir con vosotros. Esto, en este momento, es de pioneros. O sea, todo esto es un descubrimiento, un camino que estamos haciendo juntos. Y, desde luego, los que van liderando toda esta iniciativa, con mucha diferencia, es Estados Unidos. Estados Unidos, yo creo que ya fue a finales de los 80, crearon una comisión para transporte comercial en el espacio, que se llama AST, no empezaron por la C, y lo que hicieron fue esta comisión meterla dentro o vincularla a la FAA, que es la Federal Aviation Administration, que es el organismo regulador casi de referencia en el mundo de todo lo que tiene que ver con la certificación de aviones y con todo lo que es la seguridad aeronáutica. En Europa tenemos EASA, que es la Agencia Europea de Seguridad. En cada país, pues lo que tenemos es su representante, en el caso español es AESA. Cambiamos una letra y pasamos del inglés al español. La Agencia Española, en este caso, de Seguridad Aérea, ¿no? La FAA lo que hizo es, claro, el turismo espacial empieza en Estados Unidos con Virgin Galactic, aunque Richard Branson es inglés, pues montó de manera inteligente, pues Virgin Galactic está en Estados Unidos, establecida, y luego tenemos a Blue Origin, que es de Bezos, de Amazon, y luego tenemos pues SpaceX, que Elon Musk lo conocéis todos, ¿no? Y entonces ellos fue cuando empezaron los americanos a dar una normativa. Lo que han hecho ha sido el dar una especie de paraguas, que es el Part 450, que lo que hace es dar una serie de directivas que tienen que cumplir los operadores del vehículo que ellos hayan licenciado. No dan una certificación, que es importante, te dan una licencia por vuelo. Cada vuelo necesitas una licencia. Lo que pasa es que luego empieza a ser una máquina de churros, ¿no? Te dan licencia para los siguientes 10, para los siguientes 20, ¿no? En un avión lo que tú tienes es una certificación de tipo. En la certificación de tipo, las americanas son las FAR. Entonces tú dices, a ver, quiero hacer un avión que tenga 200 plazas y 2 motores. Entonces te vas a la FAA y te dan, ya no te dan el tocho de papel porque ahora ya todo está digitalizado, pero te dicen la FAR 35. Usted tiene que cumplir la FAR 35 y esta es toda la normativa que tiene que cumplir su avión. Y tienes que justificar que la cumples por documentación de diseño, que has contemplado en el diseño, por ensayos en tierra y por ensayos en vuelo. En el caso nuestro, cuando fuimos a la FAA la primera vez en el 2022, nos dijeron, pues lo que ya sabíamos también, ¿no? No vamos a dar certificación de tipo hasta que no tengamos la experiencia suficiente para saber qué es lo que tenemos que pedir. Y para eso nos interesa mucho trabajar con vosotros, que esa es la manera de funcionar. Tengo que también decir, estamos, entiendo, en un entorno más de confianza, que siendo españoles, la primera conversación que tuvimos fue con EASA, con la europea. Con la europea llegamos también pues con gente que llevaba muchos años de experiencia y de relación certificando aviones con EASA. EASA y la FAA son las únicas 2 agencias, probablemente los chinos la tienen en aviación, que certifican aviones, y todo el resto de los países lo que hacen es, pues, se adhieren a ellas, ¿no? En EASA nos dijeron, mira, voy a exagerar un poco ahora, permitidme, ¿no? Yo me jubilo dentro de 4 años, no me vengáis con esto ahora, esto es una complicación.
subes con un vehículo, si sueltas el globo más arriba del orbe, entras otra vez en el espacio aéreo con 2, un lío, ¿no? Pero, como sois vosotros y parecéis serios, lo que os damos es la posibilidad de que os incorporéis. Creamos para vosotros un Innovation Partnership Program, con lo cual empezamos a trabajar juntos, pero no nos comprometemos a hacer ninguna base de certificación, no nos comprometemos a ningún calendario y lo que os comprometemos es a poneros 2 o 3 ingenieros que trabajen con vosotros para el que nos ayudéis a todos a hacer esta regulación. 300 € la hora de ingeniero, con lo cual tú haces las cuentas y dices, bueno, ya son 3 millones en los próximos 2 años para ningún compromiso. Entonces, ¿qué haces? Te vas a Estados Unidos, te vas con la FAA. La FAA primero te cualifica que eres un proyecto serio, que tienes, porque ellos no van a gastar tiempo de su equipo, de funcionarios al final, dinero público, en trabajar para algo que no ven a ningún sitio. Te hacen una cualificación muy fuerte financiera de todo tipo de cosas que afortunadamente pasamos y a partir de ahí lo que te ponen es, yo lo llamo un Sherpa. Alguien me llamaba un agilitator esta mañana antes de la conversación. Alguien me dijo aquí en una conversación un nombre que era un agilizador. El agilibus, que era Elvira, me lo decías tú, el agilibus. Te ponen una persona que va a facilitarte las relaciones con la FAA. Entonces, lo que te dicen es, mira, habla conmigo, se convierte en tu, digamos, embajador y te dice, esto hay que hablarlo con esto hay que hablarlo con los otros, esto es tal. Te voy a organizar, te organiza las reuniones, te organiza todo. A ver, que es estupendo. FAA, aspiramos a tener con ellos el PAR 450 a finales en el 2026, dentro de 2 años, y estamos trabajando ya con CASA, que es la australiana, es la Civil Aviation Safety Agency, y Arabia Saudí. En Arabia Saudí es una experiencia curiosa que quiero compartir, ¿no? En Arabia Saudí, como os decía, es el sitio para ese tipo de vuelos fantástico. Tienes 2 millones de kilómetros cuadrados de desierto prácticamente y muy poco poblado. Entonces llegamos y GACA, que es la aviación civil de allí. En GACA, muy bien, te dicen, bueno, pero es que vosotros subís por encima de 18 kilómetros, nosotros el espacio aéreo llega hasta el flight level 600, 60.000 pies, eso ya no es nuestro. Y como ellos tienen una agencia espacial joven, porque se montó hace 10 años, las agencias espaciales que nacen cuando ya existe Virgin Galactic y Blue Origin, ya el turismo espacial lo tienen identificado, y es su competencia lo que llaman, por supuesto, espacio a partir de 100 kilómetros, pero también lo que llaman high altitude, que es entre 20 y 100 kilómetros. High altitude es de la Agencia Espacial Saudí. La Agencia Espacial Saudí, encantados, porque dices, oye, encantados de que vengáis aquí porque tendremos un programa, tendremos una actividad que hacer. Pero, claro, ellos no tenían experiencia en regulación. La regulación, para dar una autorización de algo, y era una autorización, tienes que saber qué autorizas y tiene que haber gente que firme. Dijeron, pues eso tiene que ser alguien que se dedique a hacer estas cosas. Y tenían una cosa que es como la CMT aquí, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ahora ha cambiado de nombre. Allí era la Comisión de Comunicaciones, IT y Tecnología. Y lo que hicieron en 2 meses, porque yo aparecí por allí en septiembre, en noviembre habían metido una S. Era la comisión, ahora es Comunicaciones, Space y Technology. Y la de Space, lo que hicieron muy inteligentes es al chairman de la agencia espacial lo han hecho by chairman de esto. Y al director de operaciones que han puesto aquí lo han metido en la agencia espacial. Han hecho un cruce para vincularlos, para engancharlos. Con estos, lo que han tenido que hacer es coordinar con la aviación civil, coordinar con la agencia espacial y coordinar con SANS, que es el ENAIRE, allí es la Saudi Arabia Saudi Air Navigation Services, el control del espacio aéreo. Increíble. O sea, en 2 meses más habían cogido fuentes de la FAA de todas las partes, nos dieron una base, decían que habían estado trabajando por las noches también, increíble. Nos dieron la autorización para estos vuelos en el mes de mayo de este año. Estamos haciendo ya vuelos aquí. Bueno, y ya termino. En 2 minutos, mi visión de por dónde puede ir esto. Empiezo por la derecha. El turismo espacial de verdad, el subir a órbita. Esto no hay nadie que lo pueda hacer como, desde el punto de vista del vehículo, como planteamiento de turismo, porque no salen las cuentas. Entonces, es la gente que está desarrollando vehículos de nueva generación para ir a órbita, los que tendrán un producto lateral que será el turismo, SpaceX.
Subirá gente y subirá gente astronautas para misiones científicas y subirá gente de pago. Y eso subirá gente, van a estar, en la Estación Espacial Internacional baja en el 2030, pues van a estar en hoteles espaciales. Hay ya varias empresas que están haciendo estos hoteles en órbita pegados a estaciones espaciales. Entonces, eso para muy pocos, 2035, 2040. Los vuelos suborbitales, Virgin es la única que ha nacido para hacer turismo espacial y las cuentas, francamente, no salen. Desarrolla un programa, estos son 8.000 millones de dólares y, aunque cobres $500.000, que es dinero, si subes a 100 personas, tienes 500 millones de ingresos al año, unos costos fuertes, te quedan 200 millones, supongamos, de margen, 200 millones de margen al año para rentabilizar 8.000 millones de inversión es una cuenta complicada, ¿no? Con lo cual, el negocio, el volumen, lo vemos en el nuestro. No es subir espacio, pero es esta perspectiva. Sostenible, muy importante, por lo menos para mí, es sostenible. El subir a gente que paga un montón de dinero y encima contamina, pues no es una buena idea. Esto es sostenible, somos huella cero. Nosotros aspiramos a subir 3.000, 4.000 personas al año en 400, 500 vuelos a los 5 años de operación y nosotros queremos que haya más con nosotros, que haya más players. No puedes hacer una industria si estás tú solo. Y esto lo permite porque las inversiones no son de miles de millones, son de pocos cientos de millones, es muy asequible. Hay dos en Estados Unidos, Worldview Express Perspective, en Florida, y estamos nosotros. Y una cosa importante para terminar es, el vehículo es un vehículo de tecnología española. Lo estamos haciendo con empresas españolas. CT Ingenieros es la empresa de ingeniería, Aciturri es la que fabrica la cápsula, que hace secciones de fuselaje y de aviones. GMV, muy conocida en el mundo del espacio, que es uno de los líderes en segmento de suelo, nos hacen el Mission Planning y el Ground Control, y la verdad es que estamos encantados. Y perdona, Elvira, que me ha pasado un poquito. Gracias. Tenemos tiempo para vuestras preguntas. Muchas gracias. Una pregunta a la doctora Cecilia Hernández. Usted planteaba el caso de quién paga la deorbitación, ¿verdad? Me pregunto si, razonando por analogía, como después de todo ese va a ser un space debris, si no se puede aplicar la regla que en derecho ambiental se le aplica a los residuos peligrosos, en donde se dice, usted generó el residuo, es decir, hay un insumo, un objeto, que en algún momento se va a traer, claro, de la cuna a la tumba, si es posible, por analogía, aplicarlo a la actividad espacial. Aquí hay un problema, o sea, si tú contaminas en España, hay una ley española que se contamina y una ley europea que si contaminas te obliga a pagar. El problema es cuando tú has soltado tus residuos en el espacio, ¿de quién es aquello? ¿Vale? O sea, ¿quién paga? Tú tienes muy claro, o sea, hay una legislación que protege a todo el entorno, a lo mejor donde tú vas a hacer un lanzamiento, etcétera, etcétera, que eso más o menos está claro. O si tú produces algún daño, pero una vez que estás arriba, o sea, ¿cómo aplicas una ley que realmente no se ha hecho? ¿Y quién va a pagar la baja? O sea, la idea que ahora más o menos yo creo que ronda en la cabeza de quienes están pensando en el deorbitado, están pensando en el deorbitado a futuro, no en todo lo que ya hay. Es que todo lo que ya hay está ahí. O sea, tú no puedes legislar con carácter retroactivo. Sí, aplicando la analogía por la ley del lugar de ejecución del hecho, digamos, apelando a una norma de derecho internacional privado. Si se podría aplicar la legislación local. Es decir, intradisciplina, ¿no?, en distintas ramas del derecho. Derecho espacial, derecho ambiental y derecho internacional privado. Yo no soy una experta en leyes, ¿eh? O sea, no soy una experta en leyes, pero lo que sí sé es que de momento lo que se están intentando, desde mi background tecnológico, lo que se está intentando es buscar soluciones para no seguir avanzando en esta locura. Y luego, en la basura que ya hay, pues hacer un seguimiento para prevenir los daños que puedan ocasionar. O sea, desde el punto de vista técnico, eso es lo que se está haciendo. Ya el hecho de que tú, un satélite, lo tengas que, o una misión, la tengas que programar o la tengas que, programar,
pensando en su deorbitado, eso ya te la encarece. O sea, ya eso es un esfuerzo para quien la va a poner en órbita. Ya eso, o sea, ya eso es un sobrecoste para quienes lógicamente querrán hacer el uso del espacio que está haciendo, que otros han estado disfrutando. Entonces, ya eso va a traer cola. Ya el traerte de vuelta lo que ya se ha lanzado cuando no había una normativa, yo lo dejo en manos de los expertos, que no es mi caso, pero me parece muy complicado porque no es para nada gratis. Y tú no puedes decirle a alguien, cuando el espacio era de todos y hacemos todo lo que queríamos y lanzamos todo lo que nos daba la gana, de repente decirle, ay, mira, no, pues ahora todo esto, págalo, búscalo más para que ahora tú le digas, ah, no, mira, lanzaste todo esto y ahora, pues, tráelo de vuelta. Yo te autoricé a lanzarlo, sin condiciones. Pero ahora te voy a decir, no, mira, me equivoqué. Tráetelo de vuelta. O sea, por favor, los expertos en Derecho que den respuesta a eso. Pero a mí, el sentido común me dice que sencillo no es, cuando menos. Una de las primeras cuestiones sería un sistema con imanes que fuera recogiendo, una especie de basurero espacial que fuera recogiendo y luego las expulsara, no las trae a la Tierra, los expulsara a la atmósfera para que se destruyan a la atmósfera. Primer elemento. El segundo elemento sería hacer, yo me opongo completamente, una órbita cementerio más allá de la órbita geoestacionaria, que sería alargar el problema y es una barbaridad. Y el tercer elemento que todavía es posible tecnológicamente es que las empresas que fabrican satélites, cuando el satélite alcance lo que se llama el final de su vida útil, pueda tener todavía carga para volver hacia la atmósfera. Eso es posible todavía. Las otras dos opciones, una me opongo radicalmente, la otra sería posible si una empresa en particular, los estados no quieren hacerlo, pero si una empresa particular pudiera hacer un basurero, un sistema de basurero. Bueno, eso sería un poco la idea. Y la pregunta que voy a hacer es una pregunta de carácter jurídico, pero también político. Entonces, lo jurídico le va a tocar a Santiago y lo político te lo va a tocar a ti, Cecilia. Hay 5 tratados del espacio. España no ha firmado ni ratificado el Acuerdo de la Luna. Me parece lamentable, pero bueno, es una opción y es una opinión muy personal, obviamente. Ya que tenemos una agencia española del espacio, sería el momento para hacerlo. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Y es que se acaba de firmar por parte de España el Acuerdo de Artemisa. Es decir, que ahí tenemos una contradicción fundamental de carácter político que nos está llevando a dar la espalda al Acuerdo de la Luna, que tiene un artículo 11, que es fundamental, que habla justamente del patrimonio de la humanidad, patrimonio común de la humanidad, de los recursos de la Luna y de la propia Luna. Y la parte, entonces, claro, la parte jurídica, Santiago, es que, de alguna manera, nos estamos encontrando que hay muchos estados, hay algunos estados, 2, que habían firmado el Acuerdo de la Luna y ahora se sienten atraídos por el Acuerdo de Artemisa, han denunciado el Acuerdo de la Luna y han firmado el Acuerdo bilateral Artemisa. Es decir, que estamos entrando en sistemas de ámbito bilateral contra la multilateralidad, que es justamente lo que se plantea en el mundo del derecho internacional y en el COPUOS. Entonces, ahí a mí me preocupa este tipo de cuestiones porque estamos desvirtuando el espíritu de lo que fueron los 5 tratados del espacio de la década de los años 70. Es evidente que la tecnología ha cambiado y yo estoy de acuerdo con ello. Habrá que hacer algo, pero en ese sentido me parece interesante e importante. Y por último, dentro del ámbito jurídico, el Space Act de los Estados Unidos ha sido recompletado en la época de Trump por una Executive Order, donde dice que el secretario de Estado de los Estados Unidos negará cualquier sistema que pueda
desarrollar el derecho consuetudinario sobre el Acuerdo de la Luna. O sea que ya no solamente no ha firmado el Acuerdo de la Luna, se opone al Acuerdo de la Luna, pero además se opone al derecho consuetudinario que se puede generar, obviamente, por parte de la práctica de los Estados en el ámbito del derecho internacional. Entonces, pregunta política, pregunta jurídica. A ver qué opináis. Mejor, brevemente, sí, porque... Empiezo contestando lo que dijiste al principio. La tecnología existe, pero la pregunta que ella decía, y hay tecnologías previstas, pero la pregunta que ella hacía es quién paga, ¿vale? Que es lo que yo decía. Tú puedes tener todos los imanes que te dé la gana, pero ¿quién va a pagar esos imanes? ¿Vale? O sea, ¿quién va a ser el que pague esos imanes para deorbitar o mandar a órbita basurero? Tecnologías sí que existen o se pueden desarrollar o se ha pensado en determinadas soluciones, pero son caras, no, carísimas. ¿Vale? O sea, los estudios que hay para el sistema de imanes son muy, muy caros, lo que ahora por lo menos que yo estoy viendo que se está haciendo. ¿Vale? Luego, con el tema político de la Luna, la verdad es que me excede, pero en general sí que en tema de espacio, y yo lo estoy viendo incluso en algo tan sencillo como es en algo que siempre ha sido tan, no sé, tan internacional, tan románticamente tendedor de puentes de paz como es el ámbito de la ciencia, ¿no? Pues en la propia Agencia Espacial Europea, donde antes teníamos, el que es el comité que presido, ¿no? Donde antes teníamos un papel que decía colaboración o donde estudiábamos la colaboración con todos los países, ahora resulta que no. O sea, la colaboración es con básicamente Estados Unidos, con JAXA sí, eso Japón, igual con India nos planteamos algo, pero se acabó. Antes no, antes teníamos colaboración con Rusia, colaboración con China, de hecho hay una misión que está ahí para ser lanzado, o sea, que decir, yo digamos que el posicionamiento político no lo voy a tener a tan alto nivel, pero sí que es cierto que ahora mismo estamos en una situación pues que la multilateralidad no es tan no es tan evidente. Tú has dicho que entre las razones o los argumentos por los cuales las empresas lanzan, bla, bla, el derecho del banda ancha de todo el mundo. Yo estoy convencida de eso, de que todo el mundo tiene lo mismo que tiene que tener derecho al agua, pero si es un derecho, ¿no deberían darlo los países y no las empresas privadas? Sí, vale. ¿Puedo decir eso? Me alegra que me hagas esa pregunta. A ver, las empresas privadas hacen negocio de los servicios y yo creo que eso es un debate pues como el de la sanidad, ¿no? O sea, ¿la sanidad la tienen que dar los gobiernos o pueden dar las empresas privadas? Cada país te va a dar una respuesta diferente. El derecho a Internet, el derecho a unas comunicaciones, el derecho a todo lo que nos ofrece, digamos, el mundo de los satélites, tiene que ser algo que lo den los países o que lo den las empresas privadas. Aún así todo, esto de las empresas privadas, pues en general sigue siendo, o sea, lo que es el sector upstream, sigue teniendo una financiación pública muy, muy importante. O sea, las empresas privadas lo que están haciendo es adquiriendo los derechos luego de dar el servicio, ¿no? De suministrarte todos estos accesos a Internet, a televisión o a todo lo que puedas utilizar. Bueno, pues que puede entrar más dentro de lo que es el mercado comercial. Esto es como todo, ¿no? O sea, la red ferroviaria, la que todos disfrutamos, esto tiene que ser público, tiene que ser privado. A Renfe le han obligado a privatizar, ¿sabes? No, en realidad... O sea, quiero decirte que esto afecta un poquito a todo. O sea, sí. Era en realidad una sugerencia. Es complicado. A mí me gustaría que en una cosa tan que tú de repente dices es básico,
pues tendría que ser público. Pero te recuerdo que yo como lagunera, que las aguas de la laguna se privatizaron y vinieron mucho peor. Pero, o sea, ¿sabe? el agua que yo bebía de pequeña no es la que bebo ahora, que tengo que meterle descalcificador. O sea, Mi reflexión es solamente, he dicho que es una pregunta filosófica, pero es que creo que es importante que no asumamos a priori mensajes que son debatibles. Entiendo lo que dices y lo comparto contigo. Claro. Cuanto de público y privado lo comparto, pero lo que me refiero es que es muy importante para avanzar no tragar, no asumir axiomas que son usados, porque todos los axiomas son debatibles. En particular, yo estoy totalmente de acuerdo, el derecho a Internet es como el agua en todos los países, todos deben tenerlo. Pero eso no puede ser el argumento para que todo sea viable. Simplemente que solo es una reflexión que, desde tu posición, que es muy importante, y en el apoyo que hace falta para una serie de leyes que se han de dar, hay premisas que, como mínimo, necesitan un pero. a ver, tienes que tener un equilibrio. Ahí tienes que tener un equilibrio, evidentemente, entre y por eso se habla de un uso sostenible del espacio, ¿vale? Y por eso estamos hablando de un uso sostenible del espacio y un desarrollo de una industria espacial sostenible. Y por eso se están proponiendo soluciones que permitan que lo que tú pongas y deje de ser útil lo traigas, que lo que tú pongas con servicios en órbita puedas alargarle la vida, que lo que tú pongas cubra lo que tú necesitas, que lo que tú pongas y lo que pone el país de al lado pues se complemente. O sea, quiero decir que hay muchas cosas que se pueden hacer para que el alcanzar esos derechos se haga de forma obviamente más sostenible. O sea, lo de los 6.000 satélites nos ha llegado a todos al alma. Pero no solo por lo que ocasiona a nivel de la Tierra, sino por lo que está ocasionando precisamente a ese derecho que todos tenemos de hacer uso a lo mejor de la órbita baja para satisfacer nuestras necesidades de comunicación, de navegación, de observación de la Tierra, o sea, de los propios usos del espacio. O sea, es que es lo que yo decía, es que vamos a impedir que el espacio nos impida acceder al espacio, aunque parezca una contradicción en sí misma. O sea, que desde el punto de vista del propio desarrollo de la industria espacial, de sus aplicaciones y de los beneficios que pueda traer el espacio a la sociedad, de los que vamos hablando, pues, como dices tú, de forma casi axiomática, esos mismos en sí mismos están ya en peligro. Entonces, hay que hacer un equilibrio y tienes que equilibrar, o sea, lo que tú tienes que hacer, y eso está en la estrategia europea, está la estrategia cero de BRIS. O sea, está ahí escrito negro sobre blanco. O sea, vamos a producir lo que seamos capaces de recuperar. Entonces, pues yo no sé, pues a lo mejor en un futuro dice, pues si quieres lanzar un satélite tienes que traer otro, con un imán, o como quieras, pero te tienes que traer otro. No solo garantizar que este vuelva, sino que es que además, como está la cosa tan congestionada, mira, a ver, elige uno que equivalga al que tú vas a poner y te lo traes. Pero claro, lo tienes que hacer. Muchas gracias. En referencia a los acuerdos Artemis y al acuerdo de la Luna, a mí me gustaría recordar aquí que España es parte signataria de los acuerdos Artemisa y no ha ratificado el Tratado de la Luna. España, cuando firma los acuerdos Artemisa como signatario, tiene en cuenta varias cuestiones. La primera de ellas y la más importante es que los acuerdos Artemisa no van en contra del acuerdo de la Luna. Esa es la primera noción que me gustaría señalar. Y la segunda, que los acuerdos Artemisa agrupan a un número creciente de países que representan a todos los grupos regionales del mundo, que representan también a países que tienen distintos niveles de desarrollo y que se corresponden también con distintos regímenes jurídicos. No todos de ellos participan del Common Law o del régimen latino. Y finalmente también me gustaría señalar que COPUOS, como cualquier otro organismo internacional, no funciona en el vacío, sino que funcionamos dentro de un ámbito o de un contexto geoestratégico que es el que actualmente vivimos. Y respecto a la crisis del multilateralismo, yo es algo que vengo escuchando prácticamente desde siempre. Yo nunca he oído decir que las Naciones Unidas no estén en crisis.
Las Naciones Unidas, al parecer, nacieron en crisis. Bueno, creo que las Naciones Unidas es un organismo que si no lo tuviéramos, desde luego, definitivamente tendríamos que inventarlo y que ha posibilitado el avance en muchos aspectos. Quiero recordar que los tratados del espacio se desarrollaron en un momento de gran enfrentamiento entre las dos grandes potencias en medio de la Guerra Fría. No creo que el enfrentamiento que vivimos ahora sea distinto o mayor o menor que el que se vivía en aquel entonces, pero sí que es verdad que hubo una voluntad y creo que los acuerdos del espacio, los 5 tratados del espacio, fueron posibles precisamente porque había un grado de desarrollo tecnológico parejo. Finalmente ya voy a cesar porque no quiero copar la conversación, pero sí quería hacer todas estas puntualizaciones. Muchas gracias. El interés de la actividad del turismo espacial, si la agencia española, digamos, tiene interés, tiene en su agenda esta cuestión, para el empresario liderar. Creo que no he hecho referencia al aspecto de responsabilidad por los riesgos, cómo han asegurado su actividad o, digamos, cuál es la estrategia. Y para el profesor y querido colega Santiago, si cree que sería perfecto, digamos, estaríamos justo en uno de los ámbitos donde el derecho aéreo y el derecho espacial, digamos, se pueden retroalimentar, ¿no? Y las lecciones de uno pueden ayudar en la regulación multilateral, bilateral o lo que quiera que se haga con el turismo espacial. Gracias. La Agencia Espacial nace para centralizar, para gestionar y para dar soporte a toda la actividad espacial. Entonces, de un modo u otro, si el turismo espacial es uno de los ámbitos que emerge, que crece y que se va a desarrollar, por supuesto, la Agencia Espacial lo tendrá en cuenta. Una puntualización. Yo sé que España no ha firmado el Tratado de la Luna, lo sabemos, pero el tema que yo planteaba es que teniendo una agencia española del espacio era una gran oportunidad, es un buen momento de carácter político y de carácter filosófico de apoyar el patrimonio común de la humanidad, que también está en el artículo 136 del Convenio de Montego Bay de 1982 sobre el patrimonio de los fondos marinos y oceánicos. Creo que es importante todo esto, creo que es importante. Y además me parece peligroso, y no con ello niego la posibilidad de hacer acuerdos bilaterales solo con el gran Estado de los Estados Unidos, que es el sistema Artemisa. Es decir, nos estamos confundiendo. Entonces, en ese sentido, creo, desde el punto de vista jurídico, como jurista, que me parece preocupante esa deriva. Es una deriva que no me parece oportuna, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista intelectual. Entonces yo creo que realmente España tiene un buen momento para reciclarse sobre sí misma y ver realmente otras posibilidades, pero no dejarnos llevar por esa deriva hacia los Estados Unidos. Con todos mis respetos, hagamos acuerdos, pero no bloqueemos por esos acuerdos, otros acuerdos tan importantes, y el mundo de la multilateralidad sí es importante y tenemos que mantenerlo quienes hacemos derecho internacional público, que se llama público justamente. Había una pregunta que era la componente de responsabilidades Era mutua. Y seguros, ¿no? Entonces, nosotros, para conseguir una autorización para volar, lo que tenemos que presentar es, primero, es una especie de acuerdo que hacemos, en este caso en Estados Unidos es fácil, y hemos utilizado como referencia ese acuerdo, o lo han utilizado los saudíes. En España, francamente, todavía ni hemos planteado venir aquí, ¿no? Pero en el caso de Arabia Saudí, el planteamiento y los Estados Unidos es, tú tienes, cuando pides autorización para un vuelo, que presentar un safety case, un caso de seguridad, en el que lo que haces es justificas por qué tu vehículo pues, no va a dar ningún riesgo en todo lo que es el área de lanzamiento, ni a personas, ni a equipos, ni a materiales, que la trayectoria que vamos a seguir es una trayectoria segura, que no va a pasar por encima de áreas pobladas.
que la probabilidad de que la cápsula nuestra o cualquier elemento caiga encima de una persona tiene que ser inferior a 1 en 10 millones, esto es cálculo estadístico, y aparte de tener ese safety case, lo que tenemos que tener es una póliza de seguros. Esta póliza de seguros, en este momento estamos haciendo vuelos no tripulados, es una póliza de seguros a terceros, por un importe de millones. Muchas gracias. A Carlos Mira, yo desearía saber cuáles son los términos del contrato que la empresa suscribe con el turista. Entiendo que ustedes no hacen lo que jurídicamente se denomina contrato de transporte, sino un traslado. Es decir, si la empresa asume un sistema de responsabilidad objetiva o subjetiva, con la amplitud de la indemnización, si es plena o cuantitativamente limitada, y cuál es la extensión del daño indemnizable, si solo los inmediatos o directos, no sé cómo lo denomina la legislación española, o también los mediatos, el daño moral. Y comprendo si usted me dice, mire, usted me pregunta por información confidencial. Bueno, no es nada confidencial el decirte que precisamente esto es tan relevante para todo, que lo que hemos decidido es sencillamente no abordarlo ahora. O sea, nosotros vamos a empezar los vuelos comerciales en el 2026-2027 y estamos francamente contando con que en este plazo de tiempo avancen también otros, Virgin Galactic, Blue Origin, SpaceX, que van por delante de nosotros abriendo el camino, ¿no? En el planteamiento de cómo se funciona ahora, para que te hagas una idea, decía antes una cosa muy tonta. De las compañías, la diferencia entre aviones comerciales, aviones, a cualquier planteamiento como el que estamos haciendo nosotros. Una certificación de tipo, que es el decir, tú cumples la FAR 35 para un Airbus 320, lo que hace es, tiene unas consecuencias sin las cuales no vuelas, que tiene un impacto en el seguro que tienes que cubrir como fabricante y como operador de ese vehículo, y luego también en la seguridad que le das a tus pasajeros. O sea, por ejemplo, no es lo mismo decir yo subo un pasajero y le cobro en un avión que no tiene ninguna certificación a yo subo un pasajero en un avión que tiene esta certificación. Con lo cual, si el fallo es del avión, es el fabricante el responsable, ¿de acuerdo? No el operador del vehículo. Entonces, ese es un punto que luego tiene muchos matices y por eso los procesos son muy largos de resolver. En el caso nuestro, como estamos funcionando, es la FAA, que es la única que da una regulación, lo que ha establecido es una moratoria, que inicialmente era hasta el 2014, lo han prolongado 10 años hasta el 2024 y lo van a prolongar más tiempo, por el cual el operador de este tipo de vuelos, digamos, de turísticos o con pasajeros, sea cual sea el uso, no está sujeto a ninguna normativa, sino únicamente está basado en que el pasajero lo que hace es firma un disclaimer exonerando de cualquier responsabilidad al operador. ¿Por qué? Porque si no, en esta fase en la que estamos, pues es muy difícil por todo lo que estás diciendo el hacerlo. ¿Qué ocurre? Que en este momento el perfil de gente que sube estos vuelos es fundamentalmente un perfil aventurero, que luego tiene sus seguros de vida privados, que todos los seguros, pero no están poniendo en el operador ese riesgo. Tú tienes que tener, como decía antes, unas pólizas de seguro que cubra riesgos a terceros. Pero habían evaluado en general los riesgos, ¿no?, que puede haber de colisión con desechos espaciales, pues en órbita baja y demás. Muy buena pregunta también. Primero, como decía antes, nosotros estamos haciendo nuestro diseño y desarrollo basándonos en la como referencia, porque como no la hay, hemos cogido las normas FAR del mundo de la aviación y hemos cogido normas de la NASA. Entonces, cumplimos esas normas. Para nosotros, la probabilidad de fallo catastrófico tiene que ser menor de 1 en 10 millones, que es un poco la normativa que hay. La probabilidad de que en nuestro vuelo nos caiga encima una basura espacial es, como vamos a volar muy poco, una fracción de la posibilidad de que esa basura espacial le dé a un avión comercial en vuelo. Entonces, esa es muy baja, ¿no? La probabilidad de colisión con otro vehículo aéreo, primero, solo se da por debajo de los 15 kilómetros de altura,
que es donde vuelan los aviones comerciales, y nosotros cada vuelo lo hacemos coordinados con el tráfico aéreo del país donde operamos, ¿no? Y ese tráfico aéreo lo que se encarga es de garantizar, como cualquier otro vehículo, la separación entre los vehículos. Nosotros tenemos una ventaja para la ATC, que vamos a 20 kilómetros por hora y somos muy grandes, entonces lo veo muy bien. Llevamos transpondedores como cualquier avión. ¿Tenéis en España campos ya predeterminados en el caso que comencéis a volar? No, en principio lo que tenemos identificado es que cuando busquemos una base de lanzamiento será más hacia el sur que hacia el norte, por lo que decía de las nubes. Pensamos en Andalucía y en Extremadura, pero con toda franqueza vendremos a volar a España cuando tengamos ya 3 o 4 años de vuelos en Arabia Saudí, en Australia y en Estados Unidos. Porque hasta entonces yo francamente no creo que EASA nos vaya a dar la licencia ni que, fijaros, hoy con un globo, con vuelos en globo, y no sé si alguno de vosotros habéis tenido la experiencia, yo he tenido la experiencia, bueno, pero digo, la experiencia de vuelo con globo pasar por encima del acueducto de Segovia. O sea, con un vuelo con globo pasas por encima de Segovia. Fijaros que decimos, el globo nuestro es igual que un globo, es mucho más grande, pero es un globo. Nuestro globo es de presión cero. O sea, si lo rasgas no pasa nada. Es de helio, no explota nada. Pues con eso nosotros tenemos que volar en una zona donde la probabilidad de que haya alguien debajo tiene que ser eso, en una tal que entre al desierto. Dentro de 20 años o 15 años volaremos encima de Segovia con el globo, igual que con un globo aeronáutico normal, ¿no? Y luego la otra cosa que decías de haber volado, no sabes las peleas que tengo con nuestros ingenieros, que lo que se fían es de los modelos numéricos meteorológicos en vez de estar viendo la componente local del viento local y demás. Una comunicación que hemos dejado para el final, porque como tenía que mandarse a la directora de programas, pues bueno, hemos querido comenzar con las preguntas, pero vamos a dar paso a la comunicación. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Laura Camila Lozano Montoya. Soy abogada colombiana y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial. Es un honor para mí estar con ustedes en este lugar y quiero invitarles a reflexionar sobre un tema crucial para el desarrollo sostenible del espacio exterior: la regulación del tráfico espacial y el desarrollo de puertos espaciales, con un énfasis especial en lo que tiene que ver con los retos y las oportunidades de la expansión comercial del espacio. Les planteo para ello una cuestión central para enmarcar nuestra discusión. ¿Cómo podemos regular eficazmente el tráfico espacial para garantizar que el crecimiento del comercio no comprometa la sostenibilidad y la seguridad del entorno espacial? Y es que el crecimiento de las actividades comerciales en el espacio está transformando el panorama aeroespacial, donde sectores como las telecomunicaciones, el turismo espacial y la minería de asteroides han dejado de ser conceptos de ciencia ficción para pasar a ser realidades tangibles, impulsadas por el avance tecnológico y la participación de actores privados. Esta expansión, aunque prometedora, también presenta desafíos que exigen un enfoque regulatorio robusto y coordinado a nivel global. Entonces, a medida que el comercio espacial crece rápidamente, los marcos regulatorios actuales tienen que luchar por adaptarse a la complejidad de estas nuevas actividades, ya que contamos solo con tratados fundamentales como el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, el Registro de Objetos Lanzados al Espacio, que sentaron las bases del derecho espacial tal cual como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, estos acuerdos fueron diseñados en ese momento cuando los principales actores eran los estados y no previeron que actualmente el protagonismo se lo lleva son las entidades privadas. Es urgente entonces desarrollar un marco regulatorio actualizado que aborde la sostenibilidad de las órbitas, la amenaza de colisiones y la proliferación de desechos espaciales, así como la implementación de protocolos para incidentes de seguridad cibernética, que pueden comprometer las infraestructuras críticas, convirtiéndose entonces la ciberseguridad en un componente esencial para proteger las infraestructuras espaciales y los datos confidenciales, ya que una violación de seguridad podría comprometer la integridad de las operaciones, subrayando la necesidad de un enfoque integral que combine regulaciones espaciales con medidas avanzadas de ciberseguridad.
Por otra parte, los puertos espaciales, más que plataformas de lanzamiento, se convierten funcionan como nodos estratégicos para el control del tráfico orbital. Ejemplos como Cabo Cañaveral, Spaceport América y el Puerto Espacial de Kourou de la Guayana Francesa han demostrado su papel esencial. No obstante, su desarrollo también debe estar respaldado por un marco normativo que garantice la sostenibilidad y la accesibilidad. Es evidente que el sector privado ha irrumpido con fuerza en el desarrollo espacial, liderando innovaciones disruptivas que han transformado el acceso al espacio. Empresas como SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic no solo han reducido los costos de lanzamiento, sino que también han ampliado el alcance del comercio espacial hacia un público mucho más amplio. Sin embargo, es fundamental asegurar que estas iniciativas privadas estén alineadas con un marco regulatorio global que priorice la seguridad y el bienestar internacional. Desde una perspectiva latinoamericana, el desarrollo espacial ofrece tanto retos como oportunidades. Países como México, Argentina y Brasil han avanzado en tecnologías espaciales, pero aún enfrentan muchas barreras en lo que tiene que ver con la infraestructura y los marcos regulatorios. Por ello, América Latina debe fortalecer su colaboración internacional y armonizar sus normativas con los estándares globales para aprovechar su posición estratégica cerca del Ecuador. Y es que mientras impulsamos la expansión comercial del espacio, debemos tratarlo como un bien común de la humanidad, gestionando con principios de sostenibilidad y equidad, donde la gobernanza espacial debe revolucionar para garantizar que tanto las naciones desarrolladas como las naciones que están en vías de desarrollo tengan un papel activo en la toma de decisiones en estos aspectos. En conclusión, la expansión comercial del espacio no solo es una oportunidad económica, sino un desafío global que requiere un compromiso ético y la cooperación internacional sólida. Es menester un marco que incluya la gestión del tráfico espacial, el desarrollo de puertos espaciales y la ciberseguridad, siendo esencial para asegurar que el espacio sea un recurso accesible y seguro para todos. Les dejo una reflexión final. Debemos prepararnos para liderar una nueva era de cooperación global que garantice el desarrollo espacial inclusivo, sostenible y ético. Es entonces nuestra responsabilidad colectiva definir las reglas del juego en este nuevo escenario, priorizando no solo el avance tecnológico, sino también el bienestar y la prosperidad compartida. Muchas gracias.